Entonces, para esto, para poder conducirnos como unos verdaderos hijos de Dios, nos corresponde aprender cómo es que Dios se conduce, cómo es que Dios procede en todos los asuntos. Colosenses capítulo 1. Y esa es la importancia de aprovechar el tiempo en que Dios nos dice, congréguense. Colosenses capítulo 1. En el versículo 9 viene hablando Pablo, hablándole a esa gente que se reunía en Colosas, esa iglesia, y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, oh colosenses, y de pedir de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mira la intención de este que escribe, o del que escribió, y mira la intención mía ahora. Bendecido, Dios desea que usted y yo nos llenemos del conocimiento de su voluntad. El conocimiento que es conforme a la voluntad de Dios. Que nos llenemos del conocimiento que Dios quiere que nosotros recibamos para poder conducirnos de acuerdo a ese conocimiento. Por eso es la importancia de reunirse en un lugar donde se le imparta el conocimiento de la voluntad de Dios. De manera que aprendiendo lo que Dios quiere, nosotros los hijos de Él sepamos cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos, cómo debemos mostrarnos delante del que tengamos al frente, delante de cualquier persona, sea delante del Papa, del presidente o del que esté más o el que esté en peor condiciones. El que esté en la cúspide, en la mejor condición, o el que esté en la peor condición, que esté presente. El que esté en eminencia como el que esté en necesidad o en escasez. Entonces Dios nos insta, nos enseña a cómo conducirnos conforme a la voluntad de Él, a que lo representemos aquí en la tierra. Que así como el perro ladra, se comporta como perro, los hijos de Dios se comporten como unos dioses aquí en la tierra. A eso es lo que Dios nos ha llamado. Por supuesto, nos toca aprender cómo es esto. Usted nos dice que nos llenemos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es esto? En toda sabiduría, que usted y yo vayamos conociendo lo que Dios manda que hagamos y lo pongamos en práctica. Esa es nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría es que pongamos en práctica lo que Dios manda. Y el producto o el resultado de poner en práctica lo que Dios dice es que vamos a ir entendiendo. Vamos a tener un entendimiento alumbrado y sabremos cómo debemos comportarnos. Dice, nos pide que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría o poniéndola en práctica, de manera que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Versículo 10. Mira el propósito para lo cual debemos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios, ponerlo en práctica y poderlo entender, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. En todo. Le agrademos en toda nuestra manera de vivir. Aquí dentro de la congregación, como en nuestra casa, como en la calle, en todo momento le podamos agradar al Señor. Para esto estamos aprendiendo. Para esto es que nos reunimos, para que aprendamos cómo agradar al Señor.
para que aprendamos cómo podemos llevar o dar un resultado digno de un hijo de Dios. Porque es triste de que nos congreguemos 10, 15 años, 20 años y sigamos dando el mismo fruto, sin resultado. Eso es triste y Dios debe estar bien molesto por eso, cuando eso ocurre. Entonces la idea es que le podamos agradar en todo, en todo. Claro, él debe estar triste con aquel, y puedo decir, y disgustado con aquel que Dios llamó y que Dios le está enseñando, pero antes de ser como Dios dice que debe ser, se conduce como el mundo dice. Eso es triste y debe ser un disgusto para Dios. Es como si usted, el que es padre, le dice, hijo mío, al varón, usted debe conducirse como un varón aquí en la casa y fuera de casa. Y hace lo contrario. ¿Cómo se sentirá usted, padre? ¿Cómo? Defraudado, mira eso, defraudado. Que usted, padre, le da lo mejor a su hijo. Usted le instruye desde niño, no le presta atención. Eso es una ofensa grande. Se siente defraudado, como dijo el hermano Afonso. Entonces, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos está enseñando cómo nosotros, los hijos de Él, debemos aprender a conducirnos? Y muchas veces no le agradamos. Eso es una ofensa hacia Dios. Pero tenemos la oportunidad de empezar a examinarnos primeramente. Cada uno, miremos cómo andemos o cómo andamos. Que cada uno, siendo honesto consigo mismo, mire, se valore, haga una evaluación con su proceder, con su vida, con sus resultados y pueda ser honesto y pueda empezar a hacer correcciones, pueda hacer los ajustes que Dios nos pide que hagamos, con el fin de que de aquí en adelante pueda dar un fruto digno de un hijo de Dios y pueda llevar frutos que sean agradables a Dios en toda su manera de vivir. A eso Dios lo ha llamado a usted. A eso, a que mejoremos nuestra manera de vida. Y Dios nos da las instrucciones, Dios nos da el camino, nos da el plano, ¿verdad? Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Salmo nos enseña, el salmista, que Dios juzga en la reunión de los dioses. Y Dios en este tiempo, para juzgar, ha establecido su palabra, su espíritu, el Evangelio. Dice que el Señor es el Espíritu. Donde está el Señor, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y el Espíritu es el Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu. Y donde está Jesucristo, donde está el Señor, allí hay libertad. Por eso dice también de que nos examinemos, cada uno, nos examinemos. Y nos dice que cada uno muestre de ese Jesucristo, de esa porción de Espíritu que ha recibido. De manera que al manifestar del Espíritu que ha recibido pueda ser aprobado y luego pueda ejercer la buena obra que Dios le ha encomendado. Primera epístola de Pedro. Y todo esto que aprendemos día a día de Dios, con el fin de que podamos aprender humildad y no resistamos
a que Dios restaure nuestra vida. No por el contrario, que lo que Dios hable, nosotros podamos seguirlo. Capítulo 5. Sí, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, joven, está sujeto a los ancianos, y todos, tanto niños, tanto José Esteban, como Jesús, como el hermano Gabriel, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y la humildad tiene que ver que cuando cometemos un error y alguien nos quiera instruir, nos quiera corregir, nosotros reconozcamos y nosotros hagamos ajustes. A eso hace referencia la humildad. Mientras que el soberbio, aunque usted le corrija, él no, y aunque diga, oh sí, pero no acepta, ese es el soberbio. Dios le resiste. Dios no quiere nada con el soberbio. Entonces sigue diciendo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él, sea Dios, quien los exalte cuando fuere tiempo. Más que palabras, más que palabras vanas, más de que yo soy, no. Como dice el Señor, tus obras hablen por ti. Tus obras, tu conducta hable por ti. Y algo que determina nuestra conducta, nuestro proceder, es de lo que tengamos lleno el corazón. Si aprendemos y nos llenamos del conocimiento de la voluntad de Dios, te garantizo, si lo pones en práctica, llegará un tiempo en que tu proceder, tu conducta, va a hablar de ti. Va a decir, esa conducta es de un Dios aquí en la tierra. Esa conducta, si has dedicado un tiempo y has guardado esa palabra, ese conocimiento que Dios te imparte, llegará el momento, al ponerlo en práctica, ese proceder va a ser conforme a Dios, va a ser conforme a un Dios aquí en la tierra, y es donde va a decir, yo necesito el favor de ese. Porque Dios lo que quiere, y va a llegar un tiempo, si así lo hacemos, en que el mundo suplicará, rogará que le hagamos muchos favores. Y el favor que el mundo está necesitando es que usted y yo le llevemos justicia, le llevemos luz, le llevemos conocimiento, le llevemos el poder, el espíritu con el cual ellos puedan ser libres, puedan ser fortalecidos, alimentados, puedan encontrar justicia, puedan ver una luz por la cual caminar, así como en un tiempo usted y yo necesitamos o tuvimos la necesidad de eso. Y al encontrar esa luz, al oír la voz, la hemos seguido, y que al día de hoy, estoy seguro que si usted ha perseverado en estas palabras, en estas enseñanzas, estoy seguro que de alguna manera, en algo, su vida ha cambiado, en algo, por oír la voz de Dios y por seguirla. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Y el seguir indica que usted conozca, esté atento a la voz de Dios, la guarde o retenga la palabra de Dios y procure de que esa palabra que ha oído se cumpla en usted, se cumpla en su vida. Así como ocurrió con el Señor, como dijo el hermano Rodolfo ahorita, por lo que padeció aprendió obediencia. A nosotros nos corresponde aprender obediencia. Nos corresponde obedecer a Dios para poderlo manifestar aquí en la tierra, que el asunto es aquí.
y vamos a ver por la Escritura lo que Dios desea. Vamos a ver por la Escritura lo que Dios quiere que sus hijos hagamos, que lo representemos y nos conduzcamos como unos dioses aquí en la tierra. Isaías capítulo 58. Esta es una palabra para el pueblo de Dios. Recuerde, Dios habla con sus hijos. Dios trata con aquellos que atienden a su voz. Dios en este momento está tratando con usted y conmigo. Dios con el mundo no se mete, el mundo lo trata el sistema. Sabemos que el mundo lo gobierna es Satanás. Entonces, el mundo recibe el justo pago de su proceder. Aquí, Dios está tratando con usted y conmigo a fin de que nosotros lo representemos allá afuera. Y Dios, para hablarle a su pueblo, levanta hombres. En este caso, Isaías hablándole a un pueblo rebelde. La Escritura está aquí y nos sirve a nosotros como ejemplo, como enseñanza, de modo que aprendamos y veamos lo bueno y lo malo que hizo ese pueblo, para que imitemos o hagamos lo bueno y recibamos los beneficios de hacer conforme a la voluntad de Dios. Es Isaías a quien Dios le dice: Isaías, clama a voz en cuello, o sea, habla, no te calles, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué ocurría? Era un pueblo rebelde, pueblo lleno de pecado, que con ese pecado y con esa rebeldía quería que Dios estuviera al lado de ellos. Un ejemplo, tú sabes que tu hijo o tu hija está en malos caminos, y tú quieres que le aplaudas eso. Y Dios lo que te dice: no consientas que more la injusticia en tu casa. Dios nos da ejemplo. Oye, pueblo, tú estás rebelde y estás lleno de pecado. ¿Tú crees que yo te voy a consentir eso? Aunque ustedes con esa rebeldía y ese pecado me andan buscando, yo no puedo consentir eso, dice Dios. Es el ejemplo que nos da. Que tú sabes que tu hijo o un hermano esté en su rebeldía, esté lleno de pecado, no consientas eso. No lo patrocines. Versículo 3. Dice Isaías, porque Dios mandó a hablar o puso a hablar a Isaías. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día del ayuno ustedes buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunan, pueblo rebelde y pecador, y para herir con el puño inicuamente. Ahí viene el redarguir. No ayunen como hoy.
como hasta ahora. No ayunen como hoy, para que la voz de ustedes sea oída en lo alto. ¿Qué te está diciendo? Un pueblo rebelde, un pueblo pecador, lo que hacía era oprimir a los que estaban con ellos. Redarguir, no ayunen, quieren que yo los escuche. Dejen eso, dejen ese proceder que traen hasta hoy y hagan lo que les voy a decir ahora. Dejen esa manera de vivir de rebeldía, de pecado, para que yo les pueda oír, dice Dios. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, de que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenizas. ¿Llaman esto ayuno y día agradable a Dios? El tiempo de rebeldía, ¿llaman eso día agradable a Dios? Que hacen lo que a ustedes les gusta menos a lo que yo quiero, dice Dios. Hacen es su voluntad y no la voluntad mía, dice Dios. Eso es día agradable a mí, dice el Señor. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Sé que Dios juzga en la reunión de los dioses. Y dice, ¿hasta cuándo juzgarán dioses inicuamente, injustamente? ¿Hasta cuándo vas a aceptar la impiedad de tu hermano, del que tienes más cerca? ¿Hasta cuándo vas a permitir o consentir la iniquidad o la injusticia que hay al lado tuyo? ¿Hasta cuándo? Dios no se conduce así. Y Dios nos está dando ejemplo por su escritura de cómo es que Él quiere que nosotros andemos. Y Él, para que nosotros nos enteremos de estas cosas, ha dejado su escritura y ha dicho, llénense del conocimiento de lo que yo quiero que hagan. Llénense del conocimiento de mi voluntad. Pónganla en práctica para que puedan dar frutos y puedan andar como hijos dignos de Él, que le agraden en todo. No es más bien que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión y dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. No te unas a yugo desigual. ¿Qué relación tiene la injusticia con la justicia? ¿Qué relación tiene, qué comunión tiene la justicia con la justicia? Ninguna. Rompe ese yugo. ¿Qué relación tiene? Hola, 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 hola. Ok, parece que mejoró. Hola. Vale. Hola. Ok, versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento. No es que partas tu pan con el hambriento. Es el ayuno o es la manera como Dios quiere que usted y yo nos conduzcamos. Ahí la expresión pan hace referencia que compartamos o hablemos o alimentemos a aquel que está hambriento de la palabra de Dios. La comunión con los santos, la comunión los unos con los otros es de gran importancia para poder andar conforme a lo que Dios dice. ¿Por qué? Okay. Porque aunque el hermano viene aquí, escucha, quizá por su trabajo, puedo decir, por sus labores, no le da tiempo de volver a repasar. A pesar que comió algo aquí,
Es necesario la comunión. No se escucha. Hola. Es necesario. Hola. Escucha mejor. Es necesario, bendecido, la comunión con los santos. Es necesario y fundamental. De manera que en ese momento de comunión, lo que usted haya entendido, de lo que usted ya se haya nutrido, de lo que ya usted se haya alimentado, usted le pueda dar o suministrar al que está hambriento de este mismo alimento. Asimismo, aquel que esté sediento del Espíritu de Dios, que es como el agua viva, que es el agua viva que nos va a generar lavamiento, nos va a generar o nos va a ir regenerando de manera que hay una renovación en nuestra vida. Ese agua viva usted lo pueda impartir a su hermano y a todo aquel que le dé la oportunidad. Entonces dice, no es, en versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Bendecido. Es necesario e importante de que nos dispongamos en todo tiempo a recibir la voz de Dios. Un hermano que esté dispuesto en llevar la palabra de Dios, recíbalo, invítelo, busque comunión con ese, recuerde, asociémonos con los humildes, asociémonos con los humildes. No te escondas de tu hermano. Quizás te hace una llamada y por salir el paso, no estoy. A mí me ha pasado. Yo he llamado y en algún momento me dice, estoy ocupado. Es posible que esté ocupado, por lo menos un saludo. Pero me mandan la razón con otra persona. Entonces, bendecidos, no te escondas de tu hermano. Abre las puertas de tu casa. Estoy seguro que es un hermano que está aprendiendo a conducirse como un hijo de Dios, lo que va a llevar es bendición a tu casa. ¿Verdad? Entonces mira, todo lo que hemos leído trae un efecto grandioso. Después que hagamos esto, viene algo fabuloso. Qué importante que le prestamos atención, le prestemos atención. Entonces, después que hagamos esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tú no tienes que decir, yo soy cristiano. No. El Señor dijo, mis obras dan testimonio de mí. Para ti, para mí, tu obediencia a lo que estás oyendo es lo que va a hablar de ti, es lo que va a dar testimonio de ti, es lo que es lo que va a evidenciar de que realmente eres o estás aprendiendo a ser un hijo de Dios conforme a lo que Él dice. No hay necesidad de estar hablando que yo soy, yo tengo, yo sí, yo... No, sino manifestemos por medio de la obediencia a lo que Dios dice y mostremos por esa obediencia o dejemos que la luz vaya naciendo de nosotros y sea la luz que brille de nosotros por sí solo como resultado de poner en práctica lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Él. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Tu justicia irá delante de ti. Recuerda que Dios se levantará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Dios se levante para intervenir en tus asuntos conforme a la justicia que tú hayas hecho.
y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mira lo bueno que viene y lo que a nosotros nos debe concientizar de que Dios no regala nada. Dios no regala nada, Dios tiene todo establecido para que al conocerlo, al conocer sus principios y andar conforme a lo que Él dice, vayamos a ir recibiendo el efecto de lo que ya está establecido. Hemos visto, demos libertad al oprimido, demos pan al hambriento, cubramos la desnudez del que esté necesitando, del desnudo. Sigue diciendo que cuando llegue tu hermano, atiéndelo. Después de eso, viene lo que es, vas a reflejar una luz. ¿Cómo? El favor de Dios manifestándose en tu vida. Y dice en el 9, entonces después que hagas esto, invocarás y te oirá el Señor. Mientras no estemos obedeciendo, podemos gritar, clamar, lo que quieras. Pero Dios dice, buzón de mensaje, no te puedo oír, no puedo quebrantar esto. Dios es justo. Dios juzga con justicia y nos da ejemplo para que nosotros andemos en justicia, de manera que su justicia se cumple en nosotros. Si hacemos lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, entonces, cuando clames a Dios, Dios te va a oír, porque Él es justo. Tú hiciste esto, yo te voy a responder. Clamarás y dirá Él, dirá Dios, heme aquí, heme aquí. Y dirá de Él, heme aquí porque has venido obedeciendo. Heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, si quitas de en medio de ti la injusticia, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la justicia? Nada. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? No tiene ninguna relación. No te unas a yugo desigual. Si quitas de en medio de ti el yugo, si quitas de en medio de ti el dedo amenazador, el señalar al hermano, no. Si quitas ese dedo, si quitas el estar amenazando, el estar criticando, el estar murmurando, si quitas eso de tu vida, cuando clames, Dios va a decir, heme aquí. Dios se va a levantar por ti a intervenir en tus asuntos. Y Dios hará próspera la morada de tu justicia. Y mira lo que viene. Y si quitas en medio de ti el estar hablando vanidades, el que yo sí, el que esto sí yo. Hey, Dios no te ha mandado a estar hablando de ti. Dios te ha mandado a alabarlo a Él, frutos de labios que confiesen su nombre. Que de tu boca salga la palabra de Dios. Esa palabra se va a encargar de lavarte. Y al lavarte vas a tener una regeneración. Y al regenerarte va a surgir de ti un nuevo hombre. Un nuevo hombre conforme a la voluntad de Dios. Va a surgir de ti el hijo que Dios quiere que seas. El hijo
un hijo verdadero, un hijo de Dios, un hijo que representa a su papá, a su Padre Celestial aquí en la tierra. Para eso Dios te da estas pautas. Y sigue diciendo, hay más. Pero qué bueno es que veamos esto y que es una realidad. Y que esto es tan verdadero, tan bueno vivirlo, que nos conviene y nos beneficiamos si lo hacemos así. Cosa que quizás allá afuera y que quizás no, que allá afuera no se ve, no se habla, ni en nuestra casa muchas veces. Cosas que debemos atender, de manera que podamos amar a Dios, podamos estar atentos a su voz y podamos seguirle, para que podamos así recibir la vida eterna que Él ha puesto delante de nosotros. Versículo 10. Y si das tu pan al hambriento, si tú sabes que los que llegan a tu casa de esto no saben nada, lo que más debes hacer allí en ese momento es ministrarle del pan de vida que Dios te ha enseñado, que le suplas esa necesidad que Él tiene de conocer la voz de Dios y que Él aprenda lo que tú estás aprendiendo, de manera que Él pueda disfrutar, pueda nutrirse con el pan de vida que es la palabra de Dios. Y si das tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, que cuando lleguen a ti no se vayan más golpeados de lo que llegaron, sino que por el contrario, cuando lleguen a ti encuentren la solución al problema o a la situación que lleven ellos, que en ti encuentren el favor que ellos tanto estaban necesitando. Porque mira, Dios te ha puesto a ti, nos ha puesto a nosotros, para que llevemos salvación al mundo. Que en ti encuentren la salvación del peligro a los cuales aquellos que se acercan están sometidos. Que en ti encuentren la respuesta, la solución, la libertad. Encuentren la vida que el mundo está necesitando. Que en ti, oh Hijo de Dios, que estás oyendo estas cosas, que en ti encuentren la medicina que tú sabes que el mundo necesita, que tú sabes que la gente, la humanidad entera necesita recibir. Así como tú te has beneficiado y poco a poco has venido sanando algunas heridas en tu vida, asimismo tú seas de medicina a aquel que se acerca a ti. Y si das, en el versículo 10 nuevamente, y si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y ahí viene, ocurrirá algo que nos lo han predicado y que lo habló Jesús. Y el Señor te pastoreará. El Señor te pastoreará siempre. Eso es que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es amplio. El hecho que usted se sienta aquí o el hecho que usted vea a una persona aquí sentada, no quiere, puede que sea oveja, puede que esté oyendo. Ahora, ¿estará siguiendo lo que la voz dice? ¿Lo estará siguiendo? El seguir es andar en las mismas palabras o en las mismas razones de vida que Dios te ha mandado. Entonces dice, si haces estas cosas que hemos venido recibiendo, el Señor te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. En los momentos de dificultades, en los momentos de aflicciones, por cualquier razón, cualquier situación, vas a encontrar de parte del Señor
el ingrediente que va a saciar tu alma y que te va por lo menos a ayudar a resistir cualquier situación adversa que se presente en tu vida, si permites que el Señor te pastoree. Y dará vigor a tus huesos, no importa qué edad tenga, te va a dar fuerza, te va a hacer resistente, te va a hacer fuerte ante cualquier virus, cualquier situación, cualquier momento de tu vida, no importa qué edad tengas, si te dejas pastorear por el Señor. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, nunca faltarán, sino que por recibir el agua viva del Espíritu de Dios, de tu interior puedan correr ríos de agua viva. Y ese agua viva pueda ir limpiándote, pueda ir lavándote, puedas ir teniendo una regeneración y en ti pueda nacer un hombre nuevo, un hombre conforme a la voluntad de Dios, un hombre que represente en este tiempo, aquí en esta tierra, represente a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, nuestro gran Dios, el cual te ha instruido, te ha enseñado, te ha anunciado su voz para que tú te deleites teniendo respeto y temor de Él y te deleites en gran manera en seguir esta voz que has escuchado. Quiero bendecirte, quiero exaltar a Dios y darle gracias solo a Él. Bendito Dios, los bendigo.